Con ustedes al padre Jorge Luis Zarazúa Campa. Él es originario del estado de Durango, es apóstol de la palabra y es también el director del boletín Iglesia y Sectas que edita nuestro movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. También él es el asesor nacional del movimiento eclesial de los laicos, que trabajamos laicos. Entonces, pues lo dejo con ustedes, que viene a compartirnos parte de su experiencia que él ha tenido. Él es conferencista internacional, él viaja mucho igual a otros países, Europa, y hoy se encuentra aquí con nosotros en esta parroquia de Santa Cecilia, para el cual pues pido fuertes aplausos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en esta hermosa tarde para pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, para que podamos conocer adecuadamente nuestra fe. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre que está en el cielo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludemos también a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y digámosle con mucha confianza: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Bien, hermanos, pues estamos aquí para reflexionar acerca de nuestra fe católica, reflexionar acerca de la fe que la Iglesia Católica pues ha proclamado desde hace 2000 años. Estamos celebrando en la Iglesia Católica el año de la fe. El Papa Benedicto XVI, ahora emérito, nos ha pedido que dediquemos todo este año a reflexionar acerca de la fe y de lo que la fe significa para nosotros en nuestra vida. Yo quisiera, hermanos, recordar con ustedes algunos aspectos, algunos elementos acerca de nuestra fe católica. Yo creo que hay algunas nociones que ustedes ya conocen bastante bien. Para nosotros católicos es importantísima la Sagrada Escritura. Para nosotros católicos la Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la palabra de Dios.
van de casa en casa con la Biblia en la mano, hablándonos de diferentes temas. A los católicos nos dicen que no hay que tener imágenes, que la Santísima Virgen María no es virgen. Ellos afirman que la Virgen María tuvo muchos hijos. Ellos afirman que el fin del mundo está cerca, que no vale el bautismo de los niños. Se trata de una serie de aspectos, una serie de cuestionamientos que los hermanos separados hacen a nuestra iglesia, generalmente malinterpretando la Sagrada Escritura, manipulando lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que los católicos nos vayamos acercando sin miedo, sin temor, al conocimiento de la Biblia. Tenemos que acercarnos nosotros para conocer la Sagrada Escritura. Hay dos nociones muy fundamentales que nosotros tenemos que recordar. Primero, la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta la alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento presenta la alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es la alianza que Dios ha establecido con Cristo y con la iglesia. Fíjense bien, el Antiguo Testamento tiene un mediador, Moisés. El Antiguo Testamento se inició en el monte Sinaí. El Antiguo Testamento se consolidó a través de una alianza en el monte Sinaí, donde se sacrificó un cordero, y con ese cordero se roció, con la sangre de ese cordero se roció al pueblo de Israel. Ahora, en la nueva alianza, el mediador es nuestro Señor Jesucristo. La alianza nueva se realizó en el monte Calvario y se selló con la sangre del cordero sin mancha ni defecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, conviene recordar, hermanos, que nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Nosotros pertenecemos a la nueva alianza. Lo recordamos en cada Santa Misa, especialmente cuando se consagra el vino. Decimos los sacerdotes: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, nosotros pertenecemos a la nueva alianza. ¿Cuándo inició la nueva alianza? Con la muerte de Cristo en la cruz, en el monte Calvario. Con la muerte de Cristo en la cruz se anula el Antiguo Testamento y entra en vigor el Nuevo Testamento. Por eso, para nosotros católicos, la parte de la Biblia que más nos ayuda, que ilumina nuestra vida de fe, no es el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Ahora bien, los hermanos separados, al desconocer la Biblia, al desconocer la Sagrada Escritura, al desconocer esto que estamos mencionando, cualquier cosa que encuentren en la Biblia le dan el mismo valor. Por eso ellos, ¿qué nos dicen los hermanos separados? Que no debemos comer carne de cerdo. Dicen ellos que no debemos comer carne de cerdo, que no debemos comer la sangre de los animalitos. ¿Cómo se le llama aquí cuando se guisa la carne, cuando se prepara para comer la sangre? Morcilla, ¿verdad? Ellos no comen la morcilla, por ejemplo. No comen la morcilla, no comen la carne de cerdo, porque se basan en páginas
que encontramos en el Antiguo Testamento. Ellos olvidan que nosotros no pertenecemos a la antigua alianza. ¿Qué más hacen los testigos de Jehová? Por ejemplo, ellos prohíben la transfusión de la sangre. Ellos prefieren que un ser querido muera antes que ponerle sangre, poner una transfusión de sangre. Bueno, ¿a qué se debe esto? A una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Otro aspecto que ellos mencionan bastante es que debemos tirar a la basura las imágenes de la Virgen María, de Jesús y de los santos. Ellos las rompen, las tiran a la basura o queman las imágenes de los santos, porque encuentran textos bíblicos en el Antiguo Testamento que parecen prohibir todo tipo de imágenes. Bueno, los católicos no nos tenemos que dejar sorprender. Acuérdense de algo muy importante. Vamos a aprender esto. Fíjense bien. Primero surgió la iglesia y dentro de la iglesia se fue conformando, se fue configurando este hermoso libro que llamamos Biblia, especialmente cuando hablamos del Nuevo Testamento. Primero surgió la iglesia y posteriormente surgió el Nuevo Testamento. Jesucristo estableció la iglesia católica antes de su muerte en la cruz, cuando le dijo a San Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Jesucristo fue preparando el surgimiento de la iglesia a través de diferentes etapas. No la fundó en un solo momento específico, sino a lo largo de su vida pública. El Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI, habla también de varios momentos fundacionales en que fue surgiendo nuestra iglesia. El primer momento fundacional es cuando Cristo empieza a predicar el Evangelio. Cuando nuestro Señor empieza a predicar el Evangelio. Marcos 1:15 dice Jesús: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Ahí encontramos el primer momento fundacional de nuestra iglesia. Segundo momento fundacional de la iglesia es cuando Jesús empieza a llamar a los primeros discípulos, a Andrés, el hermano de Simón Pedro, a San Juan, a Santiago y a San Pedro. Fueron los primeros 4 discípulos. Jesús les dijo: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Ese es el segundo momento fundacional, cuando Cristo empieza a llamar a diferentes personas para que sean sus discípulos. A través de su predicación y por medio de los milagros que realizaba, muchas personas empiezan a seguirlo. Son los discípulos. Un grupo importante de discípulos empiezan a seguir a Jesús. Pues bien, ¿cuál es el tercer momento fundacional de la iglesia? Cuando Jesús escoge de entre los 12 apóstoles de entre los discípulos, cuando Jesús escoge de entre la multitud de los discípulos a 12 apóstoles. San Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para
predicar. Este es un momento muy importante en la fundación de la iglesia. Jesús escoge a los primeros 12 apóstoles y les da 3 poderes especiales a ellos. El primer poder, la primera autoridad es anunciar el evangelio. Por eso Jesús les dice a ellos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. Marcos 16:15. Les encomienda a los apóstoles anunciar el evangelio. Ellos lo aprendieron de Jesús. Jesús los instruyó de una manera personalizada a ellos, a los 12, y les encomendó predicar el evangelio. Segundo poder que Jesús les dio a sus apóstoles es celebrar el culto del Nuevo Testamento. Celebrar especialmente la Eucaristía. Ya lo decíamos hace un momento, ¿verdad? En la última cena Jesús dice: tomen y beban, comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. También les dice: comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús le da a los apóstoles la autoridad para que realicen lo que él mismo acaba de realizar: transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. También allí les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el culto del Nuevo Testamento, la celebración de los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, los 7 sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el tercer poder que Jesús dio a su iglesia? Precisamente guiar y pastorear al pueblo de Dios, declarando lo que está bien y lo que no es correcto. A Simón Pedro le dijo, Mateo 16:19: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa en el pueblo judío atar y desatar? Declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Por eso la iglesia tiene esta autoridad que recibió de Jesús. Cuando Jesús les dio el poder de perdonar los pecados, San Juan capítulo 20, del 20 al 23, dice la Biblia que Jesús dijo: como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Con la misma autoridad con que el Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo, con esa misma autoridad Jesús envió a su iglesia. Ayer lo decía el Evangelio de San Lucas en la Santa Misa, el Evangelio del día de ayer, Lucas 10:16. Dice Jesús a los apóstoles: el que ustedes lo rechazan, a mí me rechaza, y al que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10:16. También lo encontramos en Mateo 10:40. San Mateo capítulo 10, versículo 40. Ahora, entonces Jesús, como tercer momento fundacional, escoge a los 12. Forman un grupo de 12
Cuando Jesús escoge a Simón como piedra sobre la cual va a edificar su iglesia. El apóstol hermano de San Andrés se llamaba Simón, pero cuando Jesús lo conoce, le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, de hoy en adelante te llamarás Pedro. En realidad Jesús le dijo: tú te llamarás Kefas. Kefas es una palabra en arameo que significa piedra, que significa roca, peñasco. Tú eres Simón, hijo de Juan, de hoy en adelante te llamarás Kefas, que significa piedra. San Pedro seguramente no entendió en este momento por qué Jesús le cambiaba el nombre. Pero en la Sagrada Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le asigna a alguien una misión, le cambia el nombre. Así hizo con nuestro padre Abraham. Él se llamaba Abraham y Dios le dijo: te llamarás Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre venerado. ¿Qué significa Abraham? Significa padre de muchas naciones, porque esa es la misión que Dios le encomendó a Abraham, nuestro padre en la fe. Le dijo Dios que en él, en Abraham, serían benditos todos los pueblos de la tierra. Dice San Pablo de Romanos capítulo 4 que Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces vean, también a Sara, la esposa de Abraham, Dios le cambió el nombre. Se llamaba Sarai. Y Dios le dijo: de hoy en adelante te llamarás Sara. Lo mismo hizo con Jacob. Le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Israel es el padre del pueblo de Dios. Israel tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Pero encontramos esto en la Biblia. Siempre que Dios asigna a alguien una misión especial, Dios le cambia a él el nombre. Es lo que hace con Simón. Por eso le dice en Mateo 16:18: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Ahora, fíjense bien, Jesús le da a Simón Pedro un poder muy especial. Le da a él las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Jesús dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le concede a Simón Pedro las llaves del reino de los cielos. Pero también San Pedro recibe una tarea muy especial. Los hermanos separados dicen: ¿cómo Cristo va a edificar su iglesia sobre Pedro si Pedro lo negó 3 veces? Bueno, cuando Jesús resucitó, le hizo a Pedro una nueva encomienda. Le dijo, Juan 21, del 15 al 17. San Juan 21, del 15 al 17. Le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le volvió a preguntar por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? San Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Y por tercera vez le volvió a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? San Pedro se entristeció porque ya era la tercera vez que le preguntaba, y le dijo Simón Pedro: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos.
¿Qué significa esto? Que a pesar de que San Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones, Jesús por 3 veces le encomienda a su rebaño, a sus corderos y a sus ovejas, es decir, a toda la iglesia. En la última cena, también nuestro Señor le dice a San Pedro algo muy importante. San Lucas 22, del 31 al 32, le dice Jesús a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú, cuando hayas muerto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Hermanos, Jesús ha orado de una manera especial por el apóstol San Pedro, para que su fe no desfallezca, para que su fe no se venga abajo. Y también le ha dado la tarea de fortalecer la fe de sus hermanos, de los demás apóstoles, de los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El quinto momento fundacional de la iglesia es cuando Jesús nos enseñó la oración que caracteriza a los que creemos en Cristo. Mateo 6:9, la oración del Padre nuestro. Jesús dijo: ustedes cuando oren, digan de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. El pueblo de Israel tenía una oración que nos identificaba. Se le llama en hebreo Shema Israel. La encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, donde dice Dios al pueblo de Israel, donde dice Moisés: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta era la oración que el judío repetía todos los días. Todos los días, varias veces al día, tenía que rezar esta pequeña oración. Se la tenía que aprender de memoria, se la tenía que enseñar a sus hijos, la grababa en la puerta de su casa, la colocaba a través de las pequeñas filatelia en su ropa para no olvidarla nunca. Bueno, pero Jesús, a los que creemos en Él, nos enseñó la oración que nos identifica como cristianos, como hijos del mismo Padre, la oración del Padre nuestro. El siguiente momento fundacional de la iglesia es la última cena, donde nuestro Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía, dándole a su iglesia, a sus apóstoles, la autoridad para transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Ya lo había anunciado Jesús, ya lo había prometido en San Juan capítulo 6, donde Jesús pronuncia un discurso sobre el pan de vida. Juan 6:54 dice Jesús: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús ya lo había prometido, incluso había multiplicado en varias ocasiones el pan, había multiplicado el pan para alimentar a su pueblo. Bueno, en la última cena, esta autoridad que él tiene se la da a los apóstoles cuando les dice: hagan esto en memoria
siguiente es cuando Cristo muere en la cruz. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 que Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle una ayuda adecuada. Dios planta un jardín muy hermoso y en el jardín empieza a colocar muchos animalitos y le dice a Adán, nuestro primer padre, que les ponga nombre a esos animalitos. Dice la Biblia que Adán seguía sintiéndose solo porque no encontró ni en las plantas, en los árboles tan hermosos, ni en los animalitos tan especiales alguien semejante a él, alguien que pudiera ser para él la ayuda más adecuada. Entonces Dios volvió a decirse: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Duerme a Adán, nuestro padre, le extrae una costilla y de su costado abierto forma a Eva. Cuando Adán despierta, exclama: esta sí que es carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Y la llamó Eva. ¿Qué significa la palabra Eva? Madre de todos los vivientes. Eso significa la palabra Eva. Ahora, ¿qué sucedió en la cruz? Jesús es el nuevo Adán. También queda dormido sobre la cruz. Cuando Jesús está muerto en la cruz, un soldado romano atraviesa su costado. ¿Qué brota de su costado abierto? ¿Qué brota? Sangre y agua. Fíjense bien, aquí es donde nace la iglesia. Aquí es donde nace la iglesia. La sangre y el agua que brotan del costado abierto de Cristo son los dos sacramentos que hacen posible la edificación de la iglesia: el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Por eso la iglesia nace en el Calvario, en la cruz del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay que sorprenderse que San Pablo, cuando habla de la iglesia, dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo. Por eso en Efesios 5:23 dice San Pablo, Efesios 5:23, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella para santificarla. Entonces la iglesia se fue formando poco a poco a través de diferentes momentos fundacionales, hasta que nació del costado abierto de Cristo en la cruz, en el Calvario. Ahora, después de esto, la iglesia fue acompañada por la Santísima Virgen María durante 50 días, hasta que el día de Pentecostés, este es el último momento fundacional, es cuando Jesús derramó sobre su iglesia la presencia del Espíritu Santo. Y es cuando la iglesia empieza la tarea que Cristo le encomendó: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. El día de Pentecostés es cuando la iglesia inicia su largo caminar anunciando el Evangelio. Ese día de Pentecostés, 3,000 personas se integraron en la iglesia. Dice Hechos 1:15 que la iglesia empezó con 120 discípulos que estuvieron allí en el cenáculo. Después de que nuestro Señor fue llevado al cielo, estos
esos 120 discípulos estuvieron 10 días en oración. Y el día de Pentecostés descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y ese mismo día, 3,000 personas procedentes de todas partes del mundo, dice Hechos 1, Hechos 2, del 1 al 10, que había hombres de todas partes de la tierra, de todas las naciones que hay sobre la tierra, de Capadocia, de Ponto, de Panfilia, de Roma, de Cirene, de Egipto, de Babilonia. Hay hombres y mujeres de todas partes del mundo, y 3,000 de ellos entran a formar parte de la iglesia. Bueno, primero surgió la iglesia y poco tiempo más tarde empezó a formarse el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo y la única que la puede interpretar correctamente. Así que no nos debemos dejar sorprender. Solamente la Iglesia Católica viene desde el tiempo de Cristo. La Iglesia Católica es la única iglesia fundada por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. La fue preparando cuidadosamente a través de diferentes etapas hasta que la iglesia nace de su costado abierto y empieza su largo caminar anunciando el Evangelio, bautizando a los que aceptan formar parte de la iglesia por creer en Jesús, muerto y resucitado por nuestra salvación. Vamos ahora a cantar algunos cantitos y me gustaría que después pudieran presentar algunas preguntas que ustedes tengan, algunas inquietudes, algunas dudas que puedan tener. ¿Verdad? Vayan pensando alguna pregunta y después de algunos cantos vamos a ir respondiendo y posteriormente tendremos la Santa Misa, tendremos la Eucaristía. Aquí está. Padre, me quería hacer una pregunta. ¿Por qué el Vaticano está en Roma? ¿Por qué el Vaticano está en Roma? Bueno, primero hay que recordar que el Vaticano es una de las colinas de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma fue construida en varias colinas, varias montañas pequeñas. Son las famosas 7 colinas de Roma. Evidentemente hay más. Una de ellas es la colina Vaticana o Vaticano. Para nosotros es importante porque cuando Nerón empezó a perseguir a la iglesia en el año 64, pues fue una persecución que duró varios años, del 64 al 67. En esta persecución murió el apóstol San Pablo y también murió el apóstol San Pedro. Yo he tenido la oportunidad de estar allí donde San Pablo fue decapitado. Y he tenido la oportunidad de estar delante de la tumba del apóstol San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Entonces, el Vaticano es la colina donde fue sepultado el apóstol San Pedro. Ese lugar empezó a ser importante para nosotros porque ahí estaba sepultado el príncipe de los apóstoles, el apóstol San Pedro. Con el paso del tiempo, allí fue construyéndose la basílica, se fueron construyendo diversos edificios y en 1929, el gobierno italiano firmó un acuerdo, un concordato con la Santa Sede, con el Papa, para crear la ciudad del Vaticano, el
Fue cuando se creó lo que llamamos hoy la Ciudad del Vaticano o el Estado Vaticano, que tiene su bandera, tiene su moneda, tiene su gobierno, que es presidido por el Papa. Entonces el Vaticano es importante para nosotros porque allí fue sepultado el apóstol San Pedro. Ahí se conservaba la memoria del apóstol San Pedro. Cuando Constantino se convirtió a la fe cristiana y motivado por su madre Santa Elena, empezó a construir allí una basílica, que es la Basílica de San Pedro. Esta basílica pues se ha ampliado con el paso del tiempo. Y entonces es una pequeña ciudad que tiene solamente 44 hectáreas de extensión, donde está la Basílica de San Pedro, están los aposentos donde vive el Papa, la residencia de Santa Marta, donde ahora vive el Papa Francisco, y está también las tumbas de los grandes papas que hemos tenido en la Iglesia Católica. Cuando uno la visita, está una capillita dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Después está la tumba de San Pedro. Posteriormente estaba la tumba del Papa Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo II y del Papa Pablo VI. A continuación los otros papas. No está el Papa Juan XXIII allí sepultado. Él está en la parte de arriba de la Basílica de San Pedro, porque el cuerpo del Papa Juan XXIII está incorrupto. Uno lo ve como si estuviera dormido el Papa Juan XXIII. Ahora, tal vez la pregunta quiere decir, la pregunta que nos han hecho, ¿por qué el Papa vive en Roma y no en Jerusalén? Si en Jerusalén fue donde surgió la iglesia, ¿por qué el Papa vive en Roma y no en Jerusalén? Bueno, es parte del proyecto de Dios. Recuerden ustedes que, hay una guerra, el pueblo judío se rebeló contra el Imperio Romano en el año 66. Empezó una guerra civil donde diferentes facciones dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Israel, empezaron a pelearse consigo mismo y también se enfrentaron al Imperio Romano. En el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo también fue destruido. Recuerden ustedes que Jesús lo había anunciado. Cuando los apóstoles están mirando el templo tan hermoso, tan majestuoso, Jesús les dijo: llegará un día en que no quede piedra sobre piedra. Esto sucedió en el año 70. Pero ya desde antes, San Pedro, en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, San Pedro estuvo a punto de ser asesinado por el rey Herodes. El rey Herodes asesinó al apóstol Santiago y, viendo que esto agradaba a las autoridades judías, encarceló a San Pedro. Y ya casi le dictaban sentencia de muerte a San Pedro. Pero San Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel. Y San Pedro se fue a vivir a Turquía y posteriormente se fue a vivir a Roma. Allí predicó, allí vivió el apóstol San Pedro y allí murió crucificado. Por eso, al ser él, por decirlo así, el primer obispo de Roma, el sucesor de San Pedro en Roma es el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Es la roca sobre la que Cristo funda su iglesia. Es aquel que tiene la tarea de fortalecer la fe de sus hermanos, aquel que tiene la tarea de apacentar a las ovejas del rebaño de Cristo, a los corderos del rebaño de nuestro Señor. Por eso, el obispo de Roma tiene un título muy especial, se le llama sucesor de Pedro. Entonces, la ciudad de Jerusalén durante mucho tiempo no podía ser habitada. Los judíos no podían vivir en Jerusalén.
porque siempre había rebeliones de parte de ellos. La última rebelión se dio en el año 135. Fue cuando la ciudad desapareció casi completamente, casi fue destruida. Fue hasta la conversión de Constantino cuando empezó a resurgir más la ciudad de Jerusalén, especialmente como un lugar de peregrinación para los cristianos. Pero bueno, ya que San Pedro vivió y predicó y murió en Roma, se considera el lugar donde, ahí está sepultado San Pedro, el lugar donde vive el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el pastor supremo de nuestra iglesia. Claro que no siempre el Papa vivió allí. Yo les digo, primero San Pedro vivió en Jerusalén. Cuando fue liberado milagrosamente por el ángel, se fue a Antioquía. Él fue el primer obispo de Antioquía. Después dejó a San Ignacio como obispo de Antioquía y se trasladó a Roma. Allá predicó muchos años hasta que Nerón empezó a perseguir a la iglesia por un incendio que hubo en Roma. Y entonces ahí San Pedro gobernaba la iglesia desde ahí. Y desde entonces ahí viven los sucesores del apóstol San Pedro. Jerusalén fue destruida y el apóstol Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, fue también asesinado. Pero hay un escritor católico del siglo II que murió hacia el año 155, se llama Egesipo de Jerusalén. Egesipo de Jerusalén, él nos dice que siempre quedó una pequeña porción de Jerusalén sin ser destruida, donde se celebró la última cena. Fue algo muy especial. Hagan de cuenta que aquí fue el cenáculo y acá está la ciudad de Jerusalén. Forma parte de Jerusalén, pero en las orillas de Jerusalén. Y en esta parte fue donde los soldados romanos establecieron su campamento. Así que cuando destruyeron la ciudad, destruyeron de aquí hacia allá, y de lo poco que quedó en pie en Jerusalén fue el cenáculo, el lugar donde nuestro Señor celebró la última cena. Y en esa porción siempre hubo una pequeña comunidad cristiana dirigida por parientes de Jesús, entre ellos su pariente, su primo hermano, el apóstol Santiago. Entre ellos destaca también un santo obispo llamado San Simeón. Pero siempre el obispo fue de la familia de nuestro Señor Jesucristo, de sus primos, de los descendientes de los primos de nuestro Señor. Hasta que en el año 135 la ciudad fue completamente destruida y que todo quedó en ruinas. Se empezó a reconstruir en tiempo de Constantino, gracias a Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, que mandó construir la Basílica del Santo Sepulcro, la Basílica de la Natividad y otros templos y basílicas en Tierra Santa. Pero el Papa, el jefe de la Iglesia, su lugar debe ser Roma. El título que tiene es el obispo de Roma y sucesor de Pedro. Sí, hermano. Aquí algunos jóvenes quieren saber qué se responde cuando preguntan quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esa pregunta? Miren, es una pregunta pues un tanto compleja, ¿no? Desde la Biblia, nosotros podemos responder que Dios es el que ha creado todo cuanto existe. Dios es el único que existe por sí mismo. Existe desde siempre y existirá para siempre. Y Él ha creado todo cuanto existe. Desde la filosofía se distingue entre
seres necesarios y seres contingentes. Nosotros, los seres humanos, somos seres contingentes. Podemos estar o no estar, podemos existir o no existir. Hubo un tiempo en que nosotros no existíamos. Antes de formarnos en el vientre materno, nosotros no existíamos. Y empezamos a existir en un momento determinado. Mañana, pasado mañana, dejaremos de existir y es como si no hubiera sucedido nada, ¿no? No cambia mucho en el universo. En cambio, Dios es el ser necesario. Él tiene la existencia en sí mismo. Mientras que los seres humanos recibimos la existencia de Dios. Él nos ha dado la existencia y Él nos mantiene en la existencia. Entonces, desde la Biblia podemos decir que Dios es aquel por quien todo existe. Y también a través de la Biblia, y porque así lo ha revelado Dios en la Sagrada Escritura, podemos decir que Dios no es un ser solitario. Dios es una comunidad de personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es alguien que confía plenamente en el hombre. Lo creó a su imagen y semejanza. El ser humano es el único ser de la creación que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, capaz de entrar en comunicación con Dios, capaz de entrar en diálogo con Él. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Por eso también los seres humanos somos personas llamadas a vivir en comunidad, a establecer un diálogo constante con los demás seres humanos que nos rodean. El hombre fue creado para vivir en una comunidad, como parte de una comunidad. A lo largo de la historia hay personas que niegan la existencia de Dios, que piensan que Dios no existe y que el universo ha surgido por casualidad, ha surgido por azar. Antes se pensaba, los científicos tenían la idea de la ley de la conservación de la materia y la conservación de la energía. Se hablaba de un universo estacionario. Desde los griegos en la antigüedad hasta los científicos modernos decían que el universo siempre ha existido y que siempre va a existir. Decían ellos que la materia ni se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Bueno, esta noción del universo estacionario ha quedado atrás, ha quedado superada. Los científicos nos enseñan que el universo en el que nosotros vivimos no ha existido siempre. Empezó a existir hace 13.700 millones de años. El universo empezó a existir con una gran explosión. Por eso esta teoría se le llama la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Es decir, hace más de 13.700 millones de años el universo en el que vivimos no existía. Empezó a existir hace 13.700 millones de años. Entonces, el universo no se pudo crear a sí mismo, no pudo darse origen a sí mismo. Ha sido Dios el que ha creado todo cuanto existe. Él es el creador. Para nosotros también Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama, que nos ha creado a su imagen y semejanza y que nos cuida, nos protege a través de su divina providencia. Y es alguien que ha querido entrar en el diálogo con nosotros. Dice la Biblia que de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y en la última etapa de la salvación nos
nos ha hablado por medio de su Hijo. Y nos está esperando en el cielo. Jesús dice en Juan 14, 1 al 3, me voy, pero vuelvo pronto. Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Algún día vamos a vivir delante de nuestro Padre Celestial, en compañía de nuestro Padre Celestial, por toda la eternidad. Él nos ha creado para que vivamos con Él en el cielo. Nos está esperando. Nuestro Señor Jesucristo vendrá para llevarnos con Él. La experiencia que ya vivió la Santísima Virgen María de ser llevada al cielo en cuerpo y alma, también la vamos a vivir todos y cada uno de nosotros. Este es el Dios en quien nosotros creemos, un Dios que nos ama, que respeta nuestra libertad, que nos llama a estar en comunión con Él y que ha fundado la Iglesia para ayudarnos en esta tarea de alcanzar la gloria, alcanzar la patria celestial. Sí, es pues un Padre bueno, un Padre maravilloso. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por último, Padre, ¿quieres saber qué es ser apóstol y qué caracteriza a un apóstol? Bueno, esta pregunta puede tener varias respuestas, ¿no? En la Biblia aparece el término apóstol. Fíjense bien, además de los 12 apóstoles, había también otros apóstoles, como San Pablo. San Pablo no formaba parte de los 12, pero también recibe el título de apóstol. También Bernabé era apóstol, pero no formaba parte de los 12. ¿Quiénes son los apóstoles? Son los que hoy llamamos obispos. Son los que hoy llamamos obispos. Dice la Biblia, dice San Pablo en 1 Corintios 12:28, que Dios decretó que en primer lugar hay apóstoles, profetas y maestros. ¿Quién es un apóstol? El apóstol, para decirlo en palabras de hoy, es un misionero. El apóstol es un misionero, alguien que ha sido enviado a anunciar el Evangelio a los que no lo conocen. Eso implica ser apóstol, ser un misionero, construir, edificar nuevas comunidades cristianas. ¿Qué es un profeta? El profeta es el guía de la comunidad, o le diríamos al párroco. Es el que va guiando a la comunidad. ¿Quién es el maestro? Son los que se dedican a la catequesis, los que se dedican a enseñar la fe católica de una forma sistemática. Eso es el término apóstol en la Biblia. Ahora, nosotros formamos parte de una familia misionera que se llama Apóstoles de la Palabra. Apóstoles de la Palabra está constituido por 3 organizaciones. Está la Fraternidad Misionera, conformada por sacerdotes, diáconos, seminaristas y hermanos consagrados. Está constituido también por una comunidad de hermanas consagradas, hermanas que hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia, hacen este compromiso delante de Dios. Se le llama Fraternidad Misionera, Apóstoles de la Palabra, donde estamos los sacerdotes, los seminaristas y los hermanos consagrados. Instituto Misionero, Apóstoles de la Palabra, donde están las hermanas consagradas. Y aparte está el movimiento eclesial, Apóstoles de la Palabra, conformado por laicos. La primera etapa están los apostolines. Son niños que desde pequeña edad van conociendo la Biblia. Después viene el Juventud Misionera, Apóstoles de la Palabra. Otra etapa es el voluntariado misionero. Son jóvenes
que, como nos han visto ustedes, dejan su casa, su lugar, para evangelizar a tiempo completo. Pero también hay personas como ustedes que son casados, que tienen una familia y que dedican el fin de semana algún tiempo disponible para hacer apostolado. Es el caso del hermano José del Carmen. Él está casado, tiene su esposa, tiene su niña, pero él también dedica parte de su tiempo a la misión en diferentes departamentos, promotores y defensores de la fe, agentes de pastoral bíblica, departamento de música, enfermos misioneros, departamento de medios de comunicación. Son diferentes departamentos de intercesores. ¿Qué hace uno? Se capacita conociendo la Biblia, conociendo la respuesta bíblica a los ataques de los hermanos separados, y el tiempo disponible hace apostolado, visitas domiciliarias, catequesis, cursos de Biblia, cursos sobre defensa de la fe, una labor muy amplia como misioneros, apóstoles de la palabra. Así que Apóstoles de la Palabra es una familia misionera al servicio de la Iglesia Católica, donde hay sacerdotes, seminaristas, hermanos consagrados, donde hay también diáconos, donde hay hermanas consagradas y hay laicos comprometidos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Cada quien se ubica en el lugar donde se siente llamado por Dios. En el caso, por ejemplo, del hermano, él está en el voluntariado misionero, pero al hacer misión viene la inquietud, posiblemente Dios me esté llamando a ser sacerdote. Así pasa con las jovencitas que son del voluntariado misionero, están 1 año, 2 años, 3 años, y empiezan a sentir la inquietud de consagrarse a Dios por toda la vida. Esto es el apóstol de la palabra. ¿Qué finalidad tiene Apóstoles de la Palabra? Dar a conocer la palabra de Dios por todos los medios posibles. Favorecer que los jóvenes católicos den un año de servicio a la Iglesia antes de casarse, antes de iniciar los estudios universitarios. Formar y aplicar un sistema misionero popular. Establecer centros de evangelización y librerías para dar a conocer nuestra fe. Esos son los objetivos que tenemos como familia misionera Apóstoles de la Palabra. Bien, entonces vamos ahora a concluir para participar, prepararnos en la Santa Misa, para prepararnos a la Eucaristía. Muchas gracias, que Dios los bendiga.